Por eso bien se dice el refrán popular: obras son amores y no buenas razones. Y también lo que se nos dice: las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra, el testimonio y las obras de la vida. El reino de Dios plenifica al hombre en todas sus dimensiones: en lo humano, en lo psíquico, en lo social, en lo espiritual. Es importante tener presente esto, que esa dimensión se va perdiendo hoy, porque hoy sí la gente vive como en un reino, pero desde una dimensión muy baja, no alta, no de dignificación de la personalidad, sino desde solamente de placer, de tener, de poder, de disfrute, de todo, pero sin ningún referente a una vida digna y a una vida que ennoblezca a la persona como tal y a los hermanos, y que lo lleve en última instancia a una relación con Dios. Es la realidad. En este reino se puede ver con claridad meridiana. Yo creo que nosotros los cristianos nos tenemos que identificar por ello. Tenemos una claridad sobre todo lo que se nos presenta en la vida, que a todo le encontramos inmediatamente una respuesta, una explicación en la palabra de Dios, en la experiencia misma de Jesús. Y también entender que no todo se puede cuantificar, lo que busca hoy la ciencia o las ciencias físicas, químicas y todo ello. No, recordemos lo que nos dice el Antoine de Saint-Exupéry en su obra El Principito: solo se ve bien con el corazón, lo esencial es invisible para los ojos. Entonces, cuando se vive tan torpemente, tan miopemente, como veamos acá solamente lo que se tiene de lado y no se trasciende y se va más allá, se queda en la nada, y después llega el hastío de la vida, la soledad, el sinsentido, la angustia, la tristeza, y ¿cuántos? La muerte. Y eso es lo más triste que le puede pasar al hombre, porque no abre su corazón a esa dimensión de trascendentalidad y de horizontalidad con el hermano. Para entrar en ese reino es también necesario asumir mis responsabilidades. No es un reino en el que se entra sin más. Hay también exigencia de parte de nosotros, y poner al servicio mis capacidades. Recordemos también la parábola que nos habla de los talentos. Esto me exige entonces a mí, como todo en la vida, renuncia, disciplina, orden, coherencia, lo cual se tiene no solamente en este campo, sino en todos los campos. El que quiere ser médico tiene que sacrificarse mucho. Ustedes conocen aquí los deportistas, los futbolistas de aquí. Para poder ser un buen futbolista tiene que tener mucha disciplina, y les cuesta a veces lágrimas y sudores, y renuncia a muchas cosas también. Se necesita también para ello transparencia, responsabilidad, humildad, solidaridad. Y para nosotros cristianos decimos, ante todo, capacidad de amar y de perdonar. Dimensiones que el mundo de hoy parece desconocer en gran parte. Esa es la forma entonces como nosotros cómo se anuncia ese reino de Dios, como Jesús nos lo presenta en su Evangelio. Ahora vamos a mirar los signos del reino de Dios, número 547. El que los llama signos es San Juan. Es muy propio de Juan en su Evangelio hablar de los signos del reino. Y los evangelistas los podemos llamar prodigios o milagros de Jesús. Estos signos testimonian que el reino está presente en él y que él es el Mesías esperado por el pueblo de Israel. Cuando le mandan a preguntar a Jesús si él es el Mesías, el nuevo rey, manda a preguntar al Bautista, él no les da una respuesta, le dice: miren, los ciegos ven, los cojos andan, se anuncia el reino de Dios. O sea, era una forma concreta como se estaba haciendo ese reino de Dios. Pero Jesús realiza estos signos, prodigios o milagros, podemos decir, no para deslumbrar. No sé si en estos pueblos también llegan los prestidigitadores con unas capacidades extraordinarias, que llamamos los magos, para demostrarle a la gente que hacen esto, que hacen aquello, para adquirir poder, fama y también, por supuesto, dinero. A Jesús no le interesa para nada eso, no para deslumbrar o demostrar su poder, no, sino para demostrar que el reino de Dios ya está presente y en cada uno de los que lo acompañan o lo escuchan. Es siempre la actitud que tiene que tener el hombre: estar con Jesús y escuchar a Jesús. Con estos signos o milagros, Jesús demuestra
el amor de su Padre por los hombres y su rostro de Padre misericordioso. Y en él entonces, en esos milagros, también en esos signos, nos describe el reino eterno. Semejante es el reino de los cielos. O sea, la plenitud de ese reinado lo vamos a tener, decimos también nosotros presentes, en una eternidad unidos a él. A pesar, sin embargo, de la transparencia de las obras de Jesús, muchos no creyeron. Todos lo sabemos. Y más bien fueron pocos los que fueron en pos de él. En la cruz, que pocos habían, y los que estaban más cerca de él, todos se dispersaron. No nos extrañemos de la indiferencia, del rechazo o del ataque que hoy también se da contra esto. Hoy tampoco creen ni lo aceptan como Mesías muchos. Quizás no lo conocen, otros porque lo rechazan, por eso nuestro empeño misionero. Debemos también tener presente que en este campo del reino, Jesús respeta profundamente la libertad del hombre. Eso es fundamental. Pero advierte sobre el peligro de no acoger la verdad de su persona y de su palabra. Y ahí entonces estaría el pecado del mundo. No acoger la transparencia, la verdad, la bondad y el amor que se les pone en las manos, entonces ahí no hay más que hacer y Jesús respeta todo ello. Recordemos el dicho, teme a Dios que pasa y no vuelve. Es grave eso, pero parece que no sé si es San Agustín el que lo dice. Jesús vino ante todo para liberar al hombre del mal, sabemos, del pecado, y de los efectos de este sobre el mismo hombre y sobre toda la obra de la creación. El pecado personal, el pecado social, y ahora agregamos lo que les decía ahora también, el pecado ecológico. Somos responsables de esta obra de la creación y nos toca cuidarlo. Me parece que estamos todavía muy atrás en este cuidado a nivel, por ejemplo, ecológico, de la responsabilidad que tenemos frente al mundo. Con la presencia del reino de Dios, el espíritu del mal, o el demonio, o el diablo, el que divide, el que separa, es derrotado definitivamente. Como fue derrotado, lo sabemos también nosotros, en las tentaciones del desierto. Por eso las tentaciones del desierto se convierten ya también en ese anticipo del reinado de Cristo. Jesús venció definitivamente al demonio reinando, pero sabemos que reino desde la cruz. Y eso sí que no le gusta al mundo. Y sabemos que ahí está todo la dificultad que se tiene, porque eso nos implica, por lo tanto, renuncia, lucha, sufrimiento, pero dignificado, elevado e interpretado. Hoy sabemos que hablar de cruz a nadie le gusta. Vivimos hoy muy comodonamente y nadie quiere afrontar, o cuando le toca afrontar esas realidades del hombre, de la realidad del dolor, del sufrimiento físico o psíquico, y la muerte, quizá más bien las echa de lado y vemos todo lo que pasa en el mundo hoy, la crisis. Ya les decía tal vez la otra vez, hoy las clínicas están más llenas de enfermos psíquicos que físicos, enfermos mentales, depresión, soledad, aburrición de la vida, jartera de la vida, decimos nosotros, lo que se llama la vida sin sentido. Jesús nos ofrece otro camino y es el de darle valor a toda esa realidad del sufrimiento y no dejarnos llevar entonces por lo otro. Jesús venció reinando desde la cruz. Dice un himno muy bello que leemos en Semana Santa que se llama el Vexila Reyes. Dice, Dios reinó desde el madero de la cruz. Por eso se le dice que era la sede donde él estaba. Así podemos entender el absurdo del actuar de Dios. Es esa expresión. Dios tiene otra forma, decimos por eso, Dios escribe derecho en líneas torcidas. El absurdo del actuar de Dios, que no todo el mundo lo puede entender. Comprensible solo otra vez para los pequeños, los humildes y los sencillos de corazón. Recordemos en esta parte para sintetizar, Jesús elige por trono una cruz, por corona la de espinas y por cetro una caña. Ese es el reinado que nos presenta el mundo y que nosotros salimos a vivir y a defender. Pasamos a otro temita ya, saliéndonos, que también es del reino,
porque todo esto incluye toda la vida de Jesús, fue el anuncio del reino. Las llaves del reino, 551. Aparece como raro eso. Cuando hablamos nosotros de llaves, pues estamos hablando nosotros en categorías netamente espaciotemporales. Unas llaves, una puerta, una ventana, todo aquello que se abre, que se cierra, y ahí viene la expresión cónclave o conclave, donde se reúnen todos los cardenales allá con clave, con llave, los encierran allá y hasta que no terminan no se les abren las puertas para que después nos anuncien que viene un nuevo papa, pues se llama conclave. Jesús eligió, y esto es importante, no al contrario, eligió a sus discípulos. Aquí uno dice, yo voy a entrar a tal universidad, yo voy a buscar a tal maestro para que me enseñe, yo voy a ir a tal escuela porque me gustan los profesores. La escuelita de Jesús no fue así. Él llamó a los que quiso, nos dice completamente el texto, y llamó a sus discípulos con características fundamentales. Primero, para que estuvieran con Él. Segundo, nos dice el texto, para enviarlos a predicar, para que participaran de su misión, y también recordemos este otro elemento que no es muy tenido en cuenta, para delegarles la misión por Él inaugurada. O sea, dijo, yo voy a estar aquí con ustedes, pero yo me voy. Y se lo dijo muchas veces, vuelvo al Padre. Ustedes saben qué es lo que tienen que hacer. Todo el discurso, o sea, de la última cena está en esa tónica, en despedida, lo que llamamos el testamento de Jesús. O sea que se iba a ir y tenía en mente clara que iba a preparar a sus discípulos para esa misión de entregarles a ellos la tarea de continuar con esa presencia del Rey, que Él había inaugurado con su muerte en la cruz y luego con el envío del Espíritu Santo. O sea, en síntesis podemos decir, los hace partícipes de su autoridad. Miren el número 551, donde habla concretamente, los hace partícipes de su autoridad. Un tema un poquito también espinoso y que hoy también muchos cuestionan desde un punto de vista u otro, pero bueno. En el grupo de los 12, recordemos que Jesús llamó, dice 72, un grupo grande, donde lo escuchaba con frecuencia, pero dentro de ellos sacó el grupo que llama, también los evangelios dicen los 12, y los 12 está referido concretamente a la escuela pequeña que él tuvo, que estuvieron más asiduamente con él, casi de un lugar para otro. Pues nos queda como muy difícil determinar hoy cómo era la presencia de ellos, si era en todo momento, por temporadas o qué, pero que fueron los que estuvieron más cerca de él en toda su tarea de anuncio del Evangelio. Entonces nosotros decimos, querámoslo o no, Pedro ocupa siempre un primer lugar. Las veces que Pedro aparece en el Nuevo Testamento, en los Evangelios y aún en los Hechos, no es gratuita, no es sin más. Y yo creo que eso tenemos que pensarlo muy bien, porque es lo que va a dar también a sostener un poquito toda esta estructura a través de los siglos. Es un lugar especial, y es con el que Jesús tiene relación más directa y frecuente, y más enfrentamientos. Porque a pesar de Pedro, lo que significa en el Evangelio, y lo que Jesús lo que le delega y todo, pero acuérdense que un día le dijo, demonio, apártate de mí, Satanás. Cuando quería, precisamente, que era una tentación, Pedro estaba tentando a Jesús, porque cuando le dijo, yo voy a sufrir y te cuidado, eso no le va a pasar a usted, con nosotros, que somos lo que lo vamos a defender, no le puede pasar. Otra tentación de Jesús, pero le dice, apártate de mí, porque no entiendes nada de lo que yo te estoy diciendo. Sin embargo, nos damos cuenta aquí, por todos los textos evangélicos, lo que significa él. Pedro es el apóstol que más interviene en la palabra de Dios y que más aparece en los evangelios, que naturalmente después de Cristo. También es importante, recordemos, en los hechos de los apóstoles y por sus cartas, aunque tal vez se dude un poquito hoy de la autoría total de las cartas de él, pero es autor directo o autor espiritual o intelectual, por lo menos de las cartas que se dicen. Pero Pedro, a pesar de que también recuerden que con Pablo también tuvo choques, pero sin embargo se reconoce siempre esa primacía y esa autoridad delegada de Cristo en él. Jesús confía explícitamente, yo creo que no nos queda la menor duda, eso contra los hermanos protestantes, pues que discuten tanto sobre el primado de Pedro.
Jesús confía explícitamente a Pedro una misión especial y única que no se la dice a los otros. Y en ese sentido tenemos que tener mucha claridad nosotros, aunque no nos guste, pero vemos que también a través de estos 20 siglos demuestra que sí era como Jesús quería. A la confesión de Pedro de que Jesús es el Cristo, recordemos cuando le pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces empiezan a decir, ¿y ustedes qué dicen? Se quedan callados. Y Pedro toma la palabra, siempre era inteligente, a veces decimos todo era imprudente y decía cosas que no debía decir y Jesús lo castigó muchas veces, pero también estaba inspirado y entonces en ese momento dice, tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesús le confía entonces en ese momento su obra fundamental, que era la iglesia. Eso lo tenemos nosotros claro. No nos queda la menor duda dentro de nuestra estructura eclesial. Cuando eso empieza a flaquear, entonces empiezan las divisiones y el grupo aquí que dice que sí, el otro que no, y la secta allí, la otra que no, y el uno abre un garaje allí y el otro se va para tal parte, y vemos la división que hay. ¿Por qué? Porque se ha roto ese querer de Jesús en torno a la imagen de Pedro. Entonces a esas palabras le confía a la iglesia y le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mateo 16, 18, que no lo tengamos bien presente. Y le asegura su victoria sobre los poderes del mal y de la muerte. No queda pues para nosotros la menor duda y claridad de esa intención clara de Jesús frente a esta cuestión de darle el poder, las llaves, lo que se llama el poder, las llaves. Por eso, para nosotros decimos, la misión de Pedro, ayer, con el principio decimos que el primer papa, y hoy, la de Francisco I, es la de custodiar esa fe. Él no está ya una figura decorativa tal vez como los reyes u otras personas, no. Custodiar la fe y fortalecerla, confirmando en ella a sus hermanos. También nos lo dice San Pablo. Por la entrega de las llaves, Mateo 16, 19, a Pedro, Jesús designa la autoridad para gobernar la iglesia. Pero recordemos, autoridades, que eso suena mucho hoy y a muchos no les gusta, pero una autoridad que se identifica netamente con el servicio, no es para dominar, para ejércitos y para que quizá en otras épocas de la iglesia se dio mucho. Hoy podríamos decir en ese sentido que estamos casi en una época de oro en donde la iglesia ha tomado mejor conciencia de que la misión es esa, servicio, más que un gobierno de tipo político o social. En ese sentido tenemos que tener mucha claridad. Jesús, después de la resurrección, confirma nuevamente esta autoridad a Pedro. Y por eso recordemos ese pasaje tan bello que dice que es un añadido al Evangelio de Juan, pero es muy bello, dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Hasta que como 3 veces lo había negado, luego 3 veces lo hace confirmar de su fe y él le confirma también la autoridad que le va a dar. Muy bonito ese texto en ese sentido. Entonces viene ahí lo que llamamos nosotros el poder de atar y desatar, el cual implica poder para absolver, para pronunciar sentencias, que pueden ser, ya sabemos la iglesia, toda la autoridad que la tiene en su doctrina, y por eso la iglesia constantemente está sacando encíclicas que la saca el Papa, las exhortaciones que la hacen colegialidad con muchos los obispos o de equipos especiales, exhortaciones apostólicas, y también, pues que ya no hay, y ojalá que no resulten muchos más, los dogmas. También el último fue, sabemos nosotros, el de la Asunción de la Virgen, que lo hizo el Papa Pío XII en 1950, el 15 de agosto. Sobre eso pues ya también hoy se ha bajado mucho el tono y se ha dado más importancia a la otra dimensión magisterial, de servicio y pastoral, más que a toda esa cuestión de apologética, de defensa, de discusiones y de dogmas, más que todo entender el reino de Dios desde ese servicio que la iglesia debe prestar a la comunidad. Esta última es la que se pone en cuestión hoy, pero si no hay quien dirija y quien corrija, ¿cómo se puede gobernar o mejor pastorear? Yo creo que estamos en un tema así muy delicado y que de pronto a muchos no les gusta hoy,
que porque la iglesia es una autocracia, que porque la iglesia es autoritaria, que porque esta forma de gobierno ya está anticuada, que hoy no existen las democracias. La iglesia, les decía al principio, no es ni democracia ni dictadura, no es un gobierno, es otra forma de servicio. Y ante todo tenemos que tener eso claro, expresado por Jesús en esta forma, y que es la que le ha garantizado la unidad a través de los siglos. Pensemos en ello. Lo que les decía ahora también, piensen ustedes cuántas divisiones, cuántas sectas hay en el mundo, y todos los días surgen más y más, porque a cada persona que disiente de su compañero de grupo de iglesia, va y funda otra, y funda otra, y funda otra, lo cual se ha convertido en un negocio extraordinario. Conozco casos vergonzosos, y ustedes también los han conocido acá en Uruguay, de la explotación que se hace a través de alguna, no digamos que toda, porque todo sería injusto, porque están sin cabeza, cada cual anda por su lado, y piensen ustedes lo que significa pues, un pueblo a nivel